Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a un nuevo domingo. El día de hoy vamos a lecturar una porción de la palabra que se ubica en 1 Corintios 1, 22. 1 Corintios 1, 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La locura del Evangelio, aquello que no tiene comparación con cualquier otra cosa creada o incluso con aquellas criaturas celestiales. No hay comparación. Sin embargo, para el mundo es despreciable, para el mundo es causa de divisiones, para el mundo estorba, para el mundo es inútil el Evangelio. Pero para nosotros que hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor Jesucristo, es, como recita el apóstol Pablo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al que busca señales, al que busca sabiduría, sea griego, sea judío, sea peruano, sea chino, sea venezolano, sea quien sea, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y su iglesia, sus hijos, agradecemos este privilegio y este regalo mediante una oración. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Cristo Jesús, por tu Evangelio. Gracias porque te costó tu vida, Señor. La dignidad inherente en tu persona, Señor. Fuiste humillado, Señor. Fuiste despojado, Señor. Sin embargo, no te aferraste, Señor, a toda esta naturaleza y a tu trono, Señor, sino que te despojaste y entregaste hasta la última gota de sangre. Te humillaste hasta lo sumo, Señor. Por eso es que Dios el Padre y Dios el Santo Espíritu abrieron paso para que se te exalte hasta lo sumo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De paz inundada, mi alma ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios, estoy bien. Gloria a Dios, tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado
Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender hasta
siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a gozarnos en la palabra del Señor, vamos a compartir su palabra, vamos a estudiar juntos, vamos a aprender juntos y vamos a repasar juntos. Pero antes de todo eso vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir en todo este tiempo. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu palabra es aquella que nos transforma, aquella que nos limpia, aquella que capacita al hombre, aquella que confronta, aquella que nos muestra tus designios, tus decretos, tu voluntad, tu autoridad, tus atributos, tu persona. Señor, en una palabra, la Escritura es poder de Dios. Gracias te damos porque nos permites observar cómo eres tú en la Escritura, Señor. Te pedimos, Cristo Jesús, que nos sigas dando de esta verdad, Señor, hasta el último día de nuestra existencia, Señor. Permítenos seguir nutriéndonos, estudiando, perseverando, Señor, peleando, a fin de que seamos hombres, damas y caballeros que puedan predicar tu evangelio con su vida misma y luego al abrir su boca, Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu santísimo nombre oramos así. Amén. Amén. Vamos a repasar un poquito aquello que vimos en Hechos 21, y es que el apóstol Pablo estaba siendo perseguido de una manera muy aguda por sus connacionales, el pueblo judío. Estos hombres apresaron a Pablo porque lo estaban acusando de una supuesta profanación del templo judío. Ellos supuestamente habían observado que Pablo estaba introduciendo a varones gentiles al templo de los judíos, y esto es una falta directa contra ellos, y a su vez permitió que se apasionaran de tal manera que lo apresaron y lo empezaron a golpear, ¿no? En Hechos 21 observamos cómo el apóstol Pablo está siendo golpeado como un saco de box, están golpeándolo como un punching bag, y de repente llegan el tribuno y los soldados romanos y se detiene esta acción. Ahora, el tribuno escucha que el apóstol Pablo le habla en griego y le pide, por favor, le pide este servicio, que sea accesible a su petición, y es que
quiere dirigirse al pueblo. A ese pueblo que lo había estado golpeando. Recordemos, lo estaban golpeando, lo estaban torturando. Estaban muy encendidos en su apasionamiento religioso porque creían que el apóstol Pablo era un desertor, un traidor, y no contentos con eso, que traía gente impura, según los judíos, a su templo, repudiables, como llevar a un samaritano, como llevar obviamente a un romano. Era gente para los judíos de aquella época repudiable, no podían pisar el templo. Y en ese contexto el apóstol Pablo presenta su primera defensa. Vamos a Hechos 22, Hechos 22, 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. El apóstol Pablo manifestó su defensa 6 veces en Hechos de los Apóstoles. La manifestó 6 veces de una manera estructurada, metódica. A saber, él mostró que era judío, él mostró que había sido educado según la cultura judía, él manifestó que había sido educado con Gamaliel, un maestro rabínico prominente de aquella época, y él mostró, luego de esto, luego de que era común a la cultura judía, mostró que él había sido alcanzado de una manera sobrenatural, sorprendente, impredecible por el Señor Jesucristo. Fue alcanzado por el Señor Jesucristo de un modo que solamente el apóstol Pablo podía explicar. Y lo tenía que explicar, porque era parte de su transformación. El punto de quiebre de Pablo, de perseguidor a hacedor de iglesias, fue en ese camino a Damasco. Y esta es la primera de las 6 defensas que presenta el apóstol Pablo. Aquellas se encuentran estipuladas en Hechos. Se encuentran aquí en Hechos. Hechos 22:30, Hechos 23:10, Hechos 24:10 al 21, Hechos 25 del 1 al 12, Hechos 26 del 1 al 29, Hechos 28 del 17 al 29. El apóstol Pablo tenía un orden bastante definido con respecto a cómo manifestar estos argumentos, cómo mostrar los argumentos. En primera instancia, él les habló en lengua hebrea. Hermanos, no hay nada más personal, culturalmente hablando, que la lengua con la cual uno creció, con la cual uno nació, con la cual uno aprendió. A nivel cultural estamos hablando, ojo. La lengua a nivel cultural es uno de los pilares de la tradición personal de una cultura, de una sociedad, de un grupo en común. En el caso de la tribu de Israel, el pueblo de Israel tenía en común que hablaban en arameo, en griego. Este dialecto, este lenguaje era muy personal para ellos. Que una persona hablase en arameo significaba que ciertamente se identificaba culturalmente con ellos, y a su vez con sus costumbres, y a su vez con cada uno de los requerimientos, ¿por qué no decirlo?, de los rabinos y de la ley de Moisés. Entonces, en ese momento el apóstol Pablo se abrió camino de una manera muy sabia. Recordemos que era un hombre preparado. El apóstol Pablo era un hombre preparado. Les habló en lengua hebrea o en arameo, así como se manifiesta en 2 de Reyes 18:26, donde nuevamente se expone la escritura o la palabra en arameo para tener una relación, un vínculo cultural potente, para abrirse camino el predicador, para abrirse camino el orador. Si hablaba en arameo, el pueblo judío iba a guardar silencio. En el versículo 3 dice cosas muy puntuales como: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. El apóstol Pablo manifiesta que no solamente sabía arameo, sino que era judío. ¿Y esto para qué? ¿Para qué un hombre que habla arameo
que de por sí ya sería un indicador de que conoce la cultura. ¿Para qué diría que es judío? Y es porque estaban acusando al apóstol Pablo de ser un hombre que renegaba de su antigua fe, que renegaba de los mandamientos de la ley de Moisés. La ley de Moisés en el apóstol Pablo no era ajena, todo lo contrario. El apóstol Pablo seguía a un hombre, al maestro, que dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a eliminar la ley, sino vine a hacerla cumplir. Entonces, ¿cómo un hombre que manifiesta que vino a hacer cumplir la ley iba a tener a un discípulo que renegase de estas verdades? El apóstol Pablo no renegaba de estas verdades. El apóstol Pablo era seguidor del Señor Jesucristo y por lo tanto tenía carácter como para manifestar que era un hijo de Dios, que no renegaba de su cultura judía, sino que al ver al Mesías resucitado, le siguió abriéndose camino gracias al evangelio que él predicaba por el poder de Dios mismo, que es el evangelio per se. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el apóstol Pablo no renegaba de eso. El apóstol Pablo estaba consciente de eso. El apóstol Pablo reconocía eso. Por eso le manifestaba a todo el pueblo que era judío, que era un hombre instruido según la cultura y los lineamientos hebreos. Era un hombre que había estudiado la palabra del Antiguo Testamento, que sabía de qué se trataba, que había escuchado del Mesías y que lo había visto resucitado. Y al verlo resucitado, el apóstol Pablo fue alcanzado por el Señor Jesucristo, quien le predicó su evangelio para que él vaya y se nutra, que sea preparado en un tiempo y que luego salga a predicarlo. En Hechos 21:21, el apóstol Pablo había sido acusado. Los judaizantes diseminaban informes falsos acerca de Pablo. Decían que este hombre estaba apostatando, que este hombre iba en contra de la ley de Moisés, y no contentos con eso, que este hombre introducía gentiles en el templo de los judíos. Por lo tanto, este era un hombre repudiable para los judíos. Era un hombre repudiable. No merecía ningún tipo de contemplación. Este hombre era sujeto de la ira del pueblo judío. Sin embargo, Pablo era seguidor de aquel que vino a hacer cumplir la ley, el Señor Jesucristo. Entonces era una incoherencia. No era congruente. Es decir, el apóstol Pablo estaba manifestando que era judío y que por lo tanto había estudiado cada uno de los preceptos israelitas. Él era un hombre que había nacido en Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia, hermanos, lo menciona el apóstol Pablo porque es una ciudad importante, una ciudad académica, una ciudad que tenía universidad, que competía con Alejandría, que competía con Atenas, una ciudad, una potencia académica. Recordemos otra vez que el apóstol Pablo no era una persona no preparada, era una persona muy preparada, una persona culta, era una persona que había estudiado a los pies de Gamaliel. Gamaliel es el rabino más preeminente, más importante, el que era enarbolado en el tiempo del apóstol Pablo. Era un hombre reconocido, un hombre que tenía mucho conocimiento de la ley judía y por lo tanto fue el maestro del apóstol Pablo. Era para los judíos un honor entonces escuchar a este varón, y mucho más el que sea su maestro de ley y tradiciones y cultura judía. Luego el apóstol Pablo sigue manifestando en Hechos 22:3 que fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. La ley de nuestros padres, el apóstol Pablo nuevamente hace hincapié en que había sido adiestrado según los lineamientos judíos de sus antepasados, de sus connacionales, de aquellos que eran maestros en la ley. Él había estudiado el Antiguo Testamento, él sabía de qué se trataban las fiestas solemnes, él sabía que su pueblo era el privilegiado, aquel que había sido escogido de un pueblo pequeño para llevar a un hombre pagano a la santificación y luego a la estructura de un pueblo que tenía por bandera, o debería tener por bandera, la santidad, porque el Dios de esa tribu manifestaba santidad.
ante todo santidad. Era, dicho sea de paso, una de las características que alejan, son diametralmente opuestas a las características de un dios pagano de aquella época. Recordemos que tanto en la cultura Mesopotamia como en Egipto, Babilonia, medos persas, todos ellos tenían dioses. Y sí, todas las culturas y todas las naciones y todas las potencias tienen al menos un dios pagano. Pero el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, tenía a bien manifestar un atributo por encima de todos, aquel atributo que le da belleza a todos los demás: santidad. Es un atributo que ningún otro Dios pide y exige: santidad. Es lo que exige también el Señor de nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. La santidad es inherente, es la belleza del Señor Jesucristo mismo. Él es santo en cada uno de sus caminos, no pecó, inmaculado, de corazón limpio, puro, y por lo tanto no conoció corrupción. Por eso la muerte no lo pudo contener, porque en Cristo no albergaba ningún tipo de mancha o pecado. Por eso el Señor Jesucristo se levantó de la tumba, resucitó, y está a la diestra de Dios Padre, y es nuestro hacedor, sustentador, porque por Él, y para Él, y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. El apóstol Pablo fue educado entonces con todo este contexto cultural judío. Y esto lo muestra para, de una vez por todas, ir en contra de los argumentos que decían acerca del apóstol Pablo, que era un traidor, que era un agitador de masas, que era un mentiroso y que era un hombre que permitía que los gentiles visiten los templos judíos. Que los gentiles visiten los templos judíos, que no importa tu nacionalidad ni tu esencia cultural, puedes venir, puedes saltar de una manera cuántica, puedes ir de un punto a otro, no importa si eres romano, si eres griego, si eres turco, ven aquí en el templo, todos vamos a estar tranquilos, vamos a estar contentos, vamos a aprender la palabra. El apóstol Pablo nunca hizo eso, pero era acusado de eso, era acusado de profanar. Sin embargo, con esta defensa, en los 3 primeros versículos, lo deja muy en claro. Él no era un hombre que iba en contra de la ley de Moisés. Él iba en pos de un hombre que vino a hacer cumplir la ley de Moisés. El Señor Jesucristo, que dicho sea de paso, es el cumplimiento de la ley. En el versículo 4, ya el tono de la información o el tono de la oratoria de Pablo cambia. Dice lo siguiente, Hechos 22:4: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. A los del camino, perseguía al camino. El Señor Jesucristo manifestó que era el camino, la verdad y la vida. Y a estos seguidores de Cristo, a los del camino se les mostraba, se les manifestaba. Ellos son los del camino. Y los perseguía hasta la muerte. Y los prendía y los entregaba en cárceles a hombres y mujeres. Pablo era perseguidor, era un cazador de cristianos. Era un hombre que era contumaz, era avasallador, es decir, era salvaje con los creyentes. Era un apasionado religioso que no le importaba maltratar hombres o mujeres. La misión era aplastarlos y aplastar esa secta llamada los del camino, los cristianos, los que seguían a Cristo. El apóstol Pablo era sumamente apasionado, mucho más que sus connacionales. Les llevaba ventaja en ese sentido. Era mucho más religioso, era mucho más apasionado con su cultura, era supuestamente mucho más fiel con Dios. No tenía nada de qué ser, nada por qué ser reprendido. Era irreprensible el apóstol Pablo, hablando según la ley y las tradiciones judías. Él era irreprensible. Nadie podía decirle: puedes mejorar en este aspecto, Pablo. No, para nada. El apóstol Pablo era excelente moralmente hablando. Era un judío excelente. Era un judío con mucha autoridad
era un judío con mucha práctica religiosa. Él era irreprensible. No había forma de hacerle pisar el palito, digámoslo así. No había forma de que él tropezase con alguno de los lineamientos que se le colocaban delante. No, él los cumplía. Él los cumplía. Y esto resulta más sorprendente porque él, este hombre contumaz, este hombre avasallador, salvaje, se convierte de las tinieblas a la luz admirable. Después de haber perseguido a Esteban, ¿se acuerdan? Gálatas 1:13, después de presenciar, hermanos, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era un hombre salvaje. ¿Tú te imaginas presenciar la muerte de un varón y no hacer nada sino sujetar sus prendas? La muerte de Esteban fue atroz, a pedradas. Ver que esa persona está siendo deshecha por las piedras, cómo se fractura, escuchar cómo se fracturan sus huesos, incluso los gritos de la persona, la sangre fluyendo por sus oídos, su nariz, su boca, sus ojos. Hermanos, es algo terrible. El apóstol Pablo era un salvaje. Era un hombre muy culto, pero nota, era un salvaje. Era un hombre que no le importaba ver cómo un ser humano podía derramar sangre. Y dicho sea de paso, con argumentos sólidos. Esteban no estaba profiriendo ningún tipo de insulto. No estaba yendo en contra de los judíos con insultos y pedradas y los quería incendiar y los quería perseguir. Para nada. Él estaba mostrando una oratoria maravillosa, guiado por el Señor Jesucristo. Y a ese hombre apedreó. Ese hombre realmente contempló cómo estaban asesinándolo. Él era un hombre muy frío, Pablo. Y ese hombre se transforma para la gloria del Señor Jesucristo. El celo de Pablo por la casa judía, por la cultura judía, era superior en gran medida al de sus oyentes. No había hombre que le pueda hacer frente a Pablo por medio de la ley. El apóstol Pablo cita en el versículo 5: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El apóstol Pablo menciona a todos los ancianos. Este grupo se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín es un grupo político judío aproximadamente conformado por 70 hombres, los cuales legislaban las leyes judías. Ellos debatían, aprobaban e interpretaban la ley según sus conceptos judíos. Este era el grupo político del pueblo hebreo. Y ellos mismos eran testigos de que el apóstol Pablo, lejos de ser un hombre rebelde y contrario a las enseñanzas judías, ellos habían sido testigos del carácter apasionado y religioso y asesino que el apóstol Pablo tenía antes de llegar a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, el cuerpo legislativo de la nación judía era aquel que había observado, y tenía 70 varones mínimo que habían observado el carácter del apóstol Pablo cuando se dirigía para aquellos que iban al camino, o los que eran del camino, los cristianos, lo que ahora conocemos como tú y yo, creyentes. De hecho, sea de paso, la palabra cristianos no es sino una forma peyorativa, una forma de describir a una persona que se encuentra en un camino tipo sectario. La palabra cristiano no se manifestó por parte de los creyentes, sino que fueron las culturas, fueron los grupos sociales que observaron al pueblo cristiano moverse y le llamaban de manera despectiva a los cristianos. Pero el apóstol Pablo en sus cartas denomina al pueblo cristiano a los que están en Cristo, los que estamos en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. De modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. A los que están en Cristo, todas las cosas obran para bien. La palabra denomina que el apóstol Pablo se expresaba para sus hermanos en Cristo como los que están en Cristo. Es decir, los que perseveran en Cristo. Cerramos paréntesis. Ahora en el versículo 6
Hechos 22, versículo 6, nuevamente el apóstol Pablo matiza o expone ya el argumento de su conversión. En el versículo 6, el apóstol Pablo expone del 6 al 8 cómo es que el Señor Jesucristo lo alcanzó, cómo es que el Señor Jesucristo se le mostró, cómo es que el Señor Jesucristo expuso su gloria delante de un hombre pagano o de un hombre que iba en contra de la sabiduría, la ciencia y el consejo de Dios. A pesar de pensar de que iba a favor de Dios, que hacía algo para Dios, el apóstol Pablo se dio cuenta cuando el Señor Jesucristo lo alcanzó que estaba muy lejos de hacer la voluntad del Padre. Muy lejos. Que la religión no era suficiente y que el Señor Jesucristo era, es y seguirá siendo el camino que Dios el Padre puso para que nosotros vayamos a un sendero seguro y lleguemos a un puerto, lleguemos a un lugar de descanso y de vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Recordemos que Dios el Padre estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Y no hay ningún otro puente entre Dios y los hombres. No hay ninguna conexión, no hay ninguna forma de llegar a Dios el Padre, sino es por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo hombre, 100% hombre, 100% Dios. El hecho es que el apóstol Pablo expone en Hechos 22, 6, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Aquí hay detalles muy importantes. Número 1, el apóstol Pablo estaba camino a Damasco al mediodía. Obviamente las características que expone el apóstol Pablo, se menciona pues que era un día despejado, no era invierno, era un espacio-tiempo con un sol fuerte al mediodía, donde el resplandor es mucho más intenso. Y para poner la idea en contexto, o para hacernos una idea, mejor dicho, la temperatura en Damasco en promedio es 36-37 grados. En invierno son grados bajo cero, pero en época de verano la temperatura es de 36-38 grados. Estamos hablando de Damasco, camino a Damasco al mediodía. El sol está en su pico más alto. Estamos hablando de una temperatura semejante a la selva de aquí del Perú. Entonces, el apóstol Pablo, en ese tipo de contexto, en esa circunstancia, en ese espacio-tiempo, es donde de repente lo rodeó mucha luz del cielo. Hermanos, para poder opacar, para poder resplandecer, explotar, para poder mostrar una gloriosa manifestación, un glorioso resplandor por encima del brillante sol del mediodía, es sin lugar a dudas porque se manifestó aquel que se expone en la palabra como el resplandor de la gloria de Dios, Cristo glorificado. Cristo y su majestad fueron expuestas en ese cielo, el resplandor de la gloria de Dios. Hebreos 1:3. Dios ya nos habló por los profetas, pero en estos tiempos nos habla por medio de Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios, de Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios el Padre. Ambos son semejantes. Dios el Padre y Dios el Hijo. El Señor Jesucristo mismo mostró: el Padre y yo, uno somos. El Padre y yo, uno somos. Juan 10:30. El Señor Jesucristo le dijo estas palabras a hombres que tenían en ese momento piedras alrededor, que tenían deseos enfermizos de asesinarlo. Y claro que lo llegaron a hacer. En ese momento no, pero el Señor Jesucristo les mostró la palabra tal cual se la había mostrado Dios el Padre. Y esta es la siguiente: el Padre y yo, uno somos. El resplandor de la gloria de Dios se desplegó en los cielos para el apóstol Pablo. Hebreos 1:3. Y las referencias acerca de la luz,
o del Señor Jesucristo como la luz, como el sol, no son ajenas en la Escritura, hermano. Las referencias son puntuales. Por ejemplo, podemos ir a Juan 8:12, donde el Señor Jesucristo se dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. La luz del mundo, hermanos. Se hace referencia a la palabra como lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y el Señor Jesucristo se dice a sí mismo como que yo soy, el Señor Jesucristo menciona, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. Apocalipsis 22, que es un texto precioso, Apocalipsis 22 en adelante, búscalo. El Señor Jesucristo, ya no habrá necesidad ni de luna, ni de sol, ni de lámpara, porque el Señor Jesucristo iluminará con su gloria, iluminará a todos aquellos que han sido rescatados desde antes de la fundación del mundo. Estoy parafraseando el texto, pero léelo en tu casa. Apocalipsis capítulo 22, en adelante describe cómo el Señor Jesucristo será aquel que iluminará con su gloria a todos aquellos que hemos sido rescatados. Y sin lugar a dudas, uno de los textos más bonitos, los más impactantes con respecto al resplandor y a la luz, a la potencia de la luz y el Señor Jesucristo, una de las referencias más hermosas es la de Malaquías 4:2. A los que confíen en Dios, a los que confíen en el Señor, les nacerá el sol de justicia. Ese sol de justicia, esa luz que va a iluminar todo el universo, esa luz del mundo, ese resplandor de la gloria de Dios, es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, quien se le apareció al apóstol Pablo. Esa luz poderosa se le mostró al Señor Jesucristo, o se mostró al apóstol Pablo, para que él observe que estaba yendo por el camino equivocado. El orgulloso apóstol Pablo, montado en su caballo, fue tumbado, fue puesto de rodillas en el suelo, y el hombre que iba cazando cristianos, que iba siendo testigo ocular de asesinatos, el hombre que estaba a punto de seguir con este tipo de crímenes, recibió la visita de el Rey y Señor del universo. Fue una visita imponente, hermanos. La gloria de Cristo, como hemos visto, el resplandor de la gloria de Dios, la luz misma del mundo, la gloria eterna brillando, el sol de justicia, se le mostró al apóstol Pablo. Qué impactante, qué momento tan impactante para el apóstol Pablo y tan humillante también. El apóstol Pablo fue humillado, recordemos lo que era, muy orgulloso. Es imposible que con todo ese conocimiento, con toda ese contacto cultural, recordemos que el apóstol Pablo era un hombre cosmopolita, es decir, tenía contacto con muchas culturas, turcos, griegos, judíos, romanos. La cultura que tenía el apóstol Pablo era innegable. Era un hombre con mucha cultura, con mucho mundo. Un hombre orgulloso, por supuesto, claro que sí. Muy orgulloso. De allí viene la frase o el adagio, no seas muy orgulloso, no sea que te bajen de tu caballo. Te bajen de tu caballo. Te voy a bajar de tu caballo, muchas veces se escucha. Y es que un hombre a caballo, y sobre todo el apóstol Pablo a caballo, estaba galopando con el orgullo de ser un hombre representante del Dios de los judíos para cazar a los hombres de esta secta llamada los del camino, los cristianos. Sin embargo, el Señor Jesucristo se muestra como el resplandor de la gloria de Dios, lo que es Él. Se muestra como la gloria misma de Dios, el sol de justicia, la luz del mundo, y esta luz le responde, porque el apóstol Pablo pregunta en el versículo 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, qué impactante. Ese resplandor comenzó a hablarle a Saulo. Pudo haberlo destruido en un momento, en un instante. Pudo haberlo hecho pedazos solamente con pensarlo el Señor. Pero el Señor, en su majestad, en su gloria, le habla a una criatura, le habla al polvo y le dice: Saulo, Saulo, yo persigo hasta con amor, ¿por qué me persigues? Con toda la
con toda la perfección que el Señor Jesucristo muestra cada vez que habla. ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí, dijo Saulo, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y esto, hermanos, pon mucha atención, por favor. El apóstol Pablo estaba persiguiendo a hombres y mujeres creyentes. Estaba persiguiendo a varones y damas que habían reconocido en Jesucristo al Salvador de la era, al Salvador de sus vidas, al que transformó la historia mediante su resurrección, ascensión, glorificación. Pero el apóstol Pablo no estaba en ningún momento persiguiendo a Cristo. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo les dice, o le dice el apóstol Pablo, tú me estás persiguiendo? Y la Escritura misma nos muestra, hermanos, nos muestra que el apóstol Pablo estaba persiguiendo a aquellos que son adoptados como hermanos, madres, hermanos y hermanas del Señor Jesucristo. Aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, es mi hermana. Aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, es mi hermana. El vínculo familiar no es de sangre. El vínculo familiar para el Señor Jesucristo es de aquellos que hacen la voluntad de aquel que lo envió. Vamos un momento a Mateo 12, 48. Mateo 12, 48, 50. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El vínculo con el Señor Jesucristo, lo que nos hace su familia, lo que nos hace su iglesia, es que hacemos la voluntad de aquel que lo envió. Si le amamos, guarda entonces sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. El Señor Jesucristo relaciona la obediencia con el amor, no en un estado romántico, pero más allá de un aspecto romántico, es un aspecto concreto, es un aspecto que se observa, que se mide, que se puede percibir, no solamente en el aspecto de la intimidad de la oración y del conmovernos por el amor del Señor Jesucristo, sino que Él nos llama hermanos, llama familia, parafraseando al Señor Jesucristo, nos llama familia porque hacemos la voluntad de aquel que nos envió, o aquel que lo envió, Dios el Padre. Y notemos que el Señor Jesucristo estaba percibiendo muy personal este ataque del apóstol Pablo para los cristianos, o para los del camino, como lo menciona. ¿Por qué lo siente personal? En Mateo 25, 40 al 46, el Señor Jesucristo nos explica por qué. Y lo ponemos de esta manera, hermanos. Cuando uno pasa cierto tipo de pruebas por la soberanía del Señor, sea por alimentos, sed o hambre, sea por vestido, en la desnudez, o sea por, lamentablemente, injusticias y el encarcelamiento injusto. Cuando pasamos por ese tipo de pruebas que el Señor está guiando a aquellos que son sus hijos, en algunas ocasiones, van a haber personas que van a asistir a estos creyentes, tanto en el alimento, en el vestido, en la bebida, en sustentar estas necesidades básicas y en la simple visita al hombre que está apresado. Hermanos, si lo hacemos a uno de esos pequeños, al Señor Jesucristo se lo estamos haciendo. Mateo 25, 40 al 46. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Tampoco a mí me lo hiciste. Y esto se puede transliterar, hermano, con respecto a los castigos. Si se lo haces a uno de estos pequeños, a mí me lo estás haciendo.
vamos en contra del Señor Jesucristo si vamos en contra de uno de los creyentes, de los que está en Cristo. El apóstol Pablo estaba yendo en contra de los creyentes, por lo tanto estaba yendo en contra del mismo Señor Jesucristo. ¿Quién puede contra el Señor? ¿Quién puede contra su majestad? ¿Quién puede contra su poder? ¿Quién puede contra sus dominios? ¿Quién puede contra sus decretos? ¿Quién es más fuerte que Cristo? Absolutamente nadie. Nadie es más poderoso, más fuerte, más omnisciente, omnipotente, más santo, más justo, más fiel, más misericordioso que el Señor Jesucristo. Y en honor a esa verdad, podemos manifestar con toda confianza que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nadie. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermano. El apóstol Pablo muestra su testimonio de una manera metódica, hermano. Y el propósito no es manifestar de una manera romántica el testimonio. El objetivo del apóstol Pablo era que esos hombres escuchen el evangelio de la misericordia de Dios, que escuchen que hubo un resplandor de gloria que lo alcanzó, que hubo un sol de justicia que se mostró en el cielo, que la luz del mundo se le mostró glorificado, que aquella gloria eterna que sustentará la luz de cada uno de los creyentes se le mostró y que lo estaba persiguiendo él. Hermanos, el testimonio tiene por objeto, y podemos aprender de ello, que debemos de glorificar al Señor Jesucristo y debemos de mostrar su evangelio. Debemos de mostrar su evangelio. Muestra el evangelio de Cristo cada vez que tengas la oportunidad de mostrar tu testimonio. No es un aspecto romántico, hermano, no es un aspecto melancólico. Es cierto, en recordar que el Señor nos ha rescatado de una situación tan triste de pecado, es maravilloso y gloria sea su nombre, pero el objetivo no es tanto el compartir esa experiencia, sino el compartir el evangelio que transformó mi corazón y que lo sigue transformando. Porque mis palabras pueden sonar muy bien, tus palabras pueden sonar muy bien, pero lo único que transforma el corazón del hombre, porque es el poder de Dios para salvación, es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Las noticias de que hace más de 2000 años Dios el Hijo pisó esta tierra, mostró todos los atributos de Dios, fue injustamente crucificado, fue declarado culpable, pero al tercer día se levantó, resucitó, y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando por encima de todo y de todos. Y ese Señor que vino como cordero vendrá como un león a destrozar a sus enemigos, y no va a descansar hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, así como estaba el apóstol Pablo, postrado delante de él. Vamos a orar para agradecer por este tiempo de estudio de la palabra. Te damos gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por el apóstol Pablo, gracias por tu misericordia que lo alcanzó, lo transformó, lo usaste de manera poderosa, Señor, para exponer tus verdades bíblicas, Señor. No para manifestar un aspecto emocional que es parte de nosotros, pero lo que transforma las mentes y lo que llega a sembrarse en ese terreno llamado corazón es el evangelio, las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Nosotros predicamos, no exponemos señales o sabiduría, sino predicamos a Cristo crucificado, resucitado, glorificado. A Él predicamos, mi Señor. Permítenos seguir aprendiendo de ti, majestuoso Rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia de Cristo, Dios los bendiga. Hasta luego.
celestial, la cruz mostró tu corazón, tu sacrificio incomprensible es. Por nuestras culpas y maldad, clavado fuiste en esa cruz, tu gran amor incomparable es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte que toda tumba y todo rey, exaltado eres Dios. Nos diste vida eterna, nos has traído libertad. Eres Rey y nuestro Salvador. Tú eres Rey y nuestro Salvador. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte que toda tumba y todo rey, exaltado eres Dios, Cristo Mesías, el único Salvador y digno de la adoración, exaltado eres Dios. Te alabaré, te alabaré, te alabaré por siempre. Exaltaré, exaltaré el nombre de Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré por siempre. Exaltaré, exaltaré el nombre de Jesús. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte que toda tumba y todo rey, exaltado eres Dios, Cristo Mesías, el único Salvador y digno de la adoración, exaltado eres Dios, digno de la adoración, exaltado eres Dios. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu ser.
plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor